suicidio. Bueno, vamos a revisar lo que viene ahora también para Nicolás Cepeda en la cárcel, donde va a cumplir la cadena perpetua. Pero antes vamos a revisar un reportaje con la historia de este caso, reportaje elaborado por Roberto Cox. Nicolás llegó a Francia el 30 de noviembre de 2016. Arrendó un auto en Dijon y se dirigió a Besançon, donde se estacionó durante algunos días frente a esta residencia universitaria, la misma donde pasaba sus días su ex polola japonesa. Nicolás Cepeda a pris grand soin, aucune photo sur Facebook, rien, aucun commentaire nulle part. Personne ne savait qu'il était en France. Según la fiscalía, el hombre encapuchado que merodeó el edificio durante los primeros días de diciembre fue el mismo Nicolás. Cada vez que el GPS de su auto permanecía frente a la residencia, una imagen muy similar a esta se repetía. El 1 de diciembre, Nicolás Cepeda llegó a Besançon. Lo hizo a este estacionamiento del campus universitario donde vivía Narumi. Según él, en sus declaraciones, lo hace en este lugar porque se sentía más seguro. Desde este mismo estacionamiento pudo analizar todos los pasos de la estudiante japonesa durante 3 días. Que cet homme surveille la chambre de cette petite alors qu'elle ignore toute sa présence. C'est glaçant, ça ressemble effectivement, dans le prolongement des cris d'horreur, ça ressemble à un film de terreur où quelqu'un vous surveille alors que vous ignorez toute sa présence. Pasaron 4 días de su arribo en Francia y finalmente se produce el reencuentro de quienes se habían conocido 2 años antes en Japón. El romance entre ambos había llegado a su fin a mediados de aquel 2016. Narumi decidió entonces viajar de intercambio a cumplir su sueño de aprender francés. J'avais un petit peu entendu parler de Nicolás Cepeda. Je voyais très bien qu'il était dans une situation assez compliquée. Il semblait y avoir beaucoup de disputes. Elle me disait que voilà, il semblait assez possessif. Elle se sentait un petit peu emprisonnée. Narumi pasaba sus días en Besançon entre sus clases de francés, sus lecciones de danza y una incipiente relación sentimental con Arthur del Piccolo. Un pololeo que no dejó indiferente a Cepeda, que en reiteradas ocasiones y a pesar de la distancia, le pedía a la japonesa que lo borre de sus redes sociales. En septembre, justement, elle était encore avec lui. Ça semblait être un petit peu compliqué. Mais à partir de fin septembre, quand il a commencé à avoir une attirance mutuelle, j'ai envie de dire, j'ai souhaité qu'elle mette un terme à cette situation si elle voulait vraiment être en relation avec moi. Et donc c'est à partir de ce moment-là où effectivement elle a définitivement cassé avec Nicolas. Pero aquel 4 de diciembre todo cambió. Narumi es sorprendida por la aparición de Nicolás y deciden ir a comer juntos a un restaurante en la localidad de Ornans, a media hora de Besançon. Ella le miente a Arthur no diciéndole que estaba con Nicolás, por lo tanto fue un engaño hacia Arthur. Dicho encuentro es un hecho de la causa. El chileno pagó la cena con su tarjeta de crédito antes de emprender el retorno a la residencia universitaria, momento con el que empezamos este reportaje. Claramente, Narumi aceptó estar con Nicolás y también aceptó volver al dormitorio, a la habitación de ella. Es ella la que lo lleva a Nicolás, independiente de que haya querido descansar o no. Es una situación que ellos decidieron en conjunto tener. Por motivos que se desconocen, Narumi deja pasar a Nicolás a su pequeña habitación de 9 metros cuadrados. Horas después de la entrada al edificio, aproximadamente a las 3 de la madrugada del 5 de diciembre, estudiantes dicen haber escuchado gritos sin determinar a ciencia cierta de dónde y de quién provenían. Il a entendu un hurlement de terreur suivi d'un râle. Le râle, c'est celui de la mort. Le râle, c'est le bruit que fait quelqu'un qui meurt. Et ça a été insoutenable pour la famille. Dès qu'ils ont entendu ces mots-là, la maman s'est effondrée. La madrugada siguiente, el 6 de diciembre a las 4 a.m., Nicolás abandona el lugar.
Primer piso del edificio Théodore Rousseau en el campus universitario. Acá la habitación 106 de Narumi Kurosaki. Acá habrían pasado 30 horas Nicolás Cepeda y la estudiante japonesa. Desde ese entonces permanece esta puerta sellada con esta placa. Hace 5 años en su interior todo permanece exactamente igual. La particularidad de este departamento 106 es que estaba casi al frente de la salida de emergencia por la cual la madrugada del 6 de diciembre Nicolás Cepeda finalmente sale de este edificio. Ella tenía, al momento que estuvo con Nicolás, una relación vigente con otra persona. Eso la hizo sentirse, en ese momento la hizo sentirse mal y decidieron que Nicolás a esa hora se fuera. No fue una decisión de Nicolás salir a esa hora. En plena madrugada abandonó este edificio, sabiendo que ninguna cámara de seguridad lo estaba grabando. Luego se dirigiría al estacionamiento del lugar donde lo esperaba su auto. Cuando se tenía que retirar en su vehículo, existe una cámara que está en un edificio contiguo y de frente al estacionamiento, que esa imagen, esos videos no están en el expediente del caso. Extrañamente no aparecen. Entonces lo que yo digo es que se tienen grabaciones para unas cosas y no grabaciones para otras. Según ustedes, ¿esa cámara de seguridad demostraría que Nicolás se subió solo al auto? Así es. Y así fue. La fiscalía plantea la hipótesis que lo habría hecho con una gran maleta en mano, la misma maleta con la que Narumi viajó a Francia y que la policía nunca encontró. Fue a esa hora que el auto del chileno comenzó a moverse con destino a Dijon, misma ciudad donde Cepeda arrendó el auto y realizó una compra que llamó la atención de los investigadores. Vino a este supermercado donde dejaría las primeras pistas que hoy lo involucran en el caso. Compró líquido combustible y también fósforos. En su camino a Dijon para devolver el auto que había arrendado, Nicolás se detuvo en plena madrugada en la ruta. La triangulación de las antenas del celular indican que pudo hacerlo en alguna zona boscosa muy propia del sector, mientras que el acusado sostiene que paró frente a una iglesia. ¿Y por qué se detiene Nicolás frente a esa iglesia? A descansar. Es la información que yo tengo, a descansar. Él cree o creyó que estacionarse frente a una iglesia le otorgaba una mayor seguridad que estacionarse en cualquier lado. Él no conocía esa ciudad. Tras devolver el auto, Cepeda viajó a Barcelona a visitar a un primo médico que en ese entonces estaba realizando un posgrado. Fue el mismo primo que tiempo después, al enterarse que Nicolás estaba siendo investigado por la desaparición de Narumi, decidió dar llamativos detalles de aquel encuentro a la policía catalana. Que en un momento de la conversación, sin recordar cómo llegó su primo a enlazar con el tema, este se mostró interesado en temas médicos relacionados con muerte y asfixia, signos o marcas de ahorcamiento, lesiones cervicales. Recuerda que su primo le decía textual: ¿qué hago yo si me encuentro a una persona que se ha ahorcado? ¿Qué tengo que hacer? Pero lo que sí te puedo decir es que las declaraciones que hizo el primo fueron unas declaraciones que se entregaron en catalán. Luego, cuando se transformaron al francés y luego al español o al inglés, al último alguien transformó todo eso, interpretó, no sé si con mala intención o no quiero evaluar eso, pero terminó la declaración en un tema absolutamente distinto al que su primo efectivamente habría comentado. Que de estas preguntas se derivaron más preguntas relacionadas con temas forenses, como por ejemplo, ¿por qué muere la persona ahorcada? ¿Cuánto tiempo tarda en morir? Durante 10 días, desde aquel 4 de diciembre, y a pesar de no existir ninguna prueba fehaciente de Narumi con vida, su familia y amigos recibieron mensajes de la japonesa. Algunos llamaron la atención, elevando las sospechas de que algo andaba mal. El 14 de diciembre, el centro de estudios donde Narumi aprendía francés estampó la denuncia ante la policía. À l'époque, je pensais que c'était elle, pendant plusieurs jours, effectivement. Mais clairement, ce n'était plus elle ce jour-là. Declarada como desaparecida, las primeras sospechas apuntaron a Arthur del Piccolo, el pololo francés que Kurosaki había conocido en Besançon. Narumi avait peur que Nicolás Cepeda puisse venir en France?
Elle avait mentionné début octobre le fait que peut-être Nicolas viendrait pour essayer de la raisonner sur cette rupture, ce que je trouvais totalement absurde. Jamais je n'avais imaginé qu'un Chilien pouvait venir en France simplement pour essayer de raisonner son ex. Pero tiempo después, la policía francesa descubre que un ex de la japonesa había estado junto a ella en Besanzón, un chileno que a esas alturas pasaba sus días en Santiago. 2 años alcanzó a estar Nicolás libre en Chile hasta que la Corte Suprema acogió la solicitud de extradición hecha por Francia. Casi una creencia popular de que si no hay cadáver, no hay homicidio. Hay sentencias chilenas y sentencias internacionales que sí, que con distintos medios de prueba se logra establecer que sí hubo un homicidio, no obstante que el cadáver no ha sido ubicado. Y que es el caso por cuanto a él lo acusan en Francia de un homicidio, pero el cadáver de Narumi no aparece por ninguna parte. ¿Usted desea someterse a este procedimiento extraordinario abreviado o desea continuar con la audiencia? Deseo continuar con la audiencia. Finalmente, Nicolás fue extraditado a Francia en julio de 2020. Allí fue sentenciado tanto en el primer juicio como en el de apelación a 28 años de cárcel por la muerte y desaparición de Narumi Kurosaki, cuya última prueba de vida fue aquella noche del 4 de diciembre de 2016.